Gracias. Bueno, hoy vamos a ver este, un estudio que pues es muy importante y esto es el estudio, el folleto. ¿Es María la Madre de Dios? Am, Me hace frustrar cómo diferentes grupos religiosos tuercen las palabras para que jalan gente a creer en lo que ellos quieren. Y en uno de esos, pues hay muchos grupos falsos, religiones falsos y sectas y todo eso, pero eso es lo que vamos a ver hoy. En eso, lo que quiero enfocar es que aquí juega en unas palabras, es María la Madre de Dios, ¿ok? Um, si hay una hermana de María, ella será la tía de Dios. La madre de María será la abuela de Dios. Y entonces empezamos a hacer lo ridículo muy rápido. No, claro que no. Dios no tiene abuela, Dios no tiene tías, tíos, no tiene primos. O sea, ¿de dónde saca todo eso? Entonces, ni tampoco, ya que podamos decir que María es la madre de Dios. Para ser muy específico, María es la madre de la humanidad que usó Jesús de entrar al mundo. ¿Ok? La humanidad, sí, su cuerpo, él no tuvo reproducción, él no hizo un hijo, entonces vino por padres, y vamos a decir la madre nada más, humana y el Espíritu Santo. Y entonces, eso es donde lo vamos a enfocar. Hay una cosa, la madre es antes del hijo, y eso es casi siempre, nada más en ese caso, el hijo está antes de la madre. Y eso es porque el hijo es Dios. María no le concedió a Jesús su carácter divino. Y eso es lo que tenemos que entender. Adoran ahí a María en el catolicismo. Hay diferentes, el griego ortodoxo y otros grupos igualmente de mismo tipo, mismo raíces, podemos decir, del catolicismo. Ellos creen que María es una forma de diosa y que, o sea, pues se hace a un lado Padre, Espíritu Santo y Hijo, porque yo llego, yo soy así también Dios o diosa. No es cierto. Y entonces nosotros tenemos que entender muy bien que María era, pues, sin duda, muy buen cristiana, pero no es Dios, no es una diosa. Y no compartió, no dio a Jesús su divinidad. Es por parte de ella, y ni siquiera con un hombre, pero con Espíritu Santo, por parte de ella que Jesús tuvo su humanidad. Entonces hablamos de las dos naturalezas de Jesús y son muy distintas y entre los dos naturalezas de Jesucristo tenemos que enfocar muy bien. Es Dios, era Dios antes de María y de nacerse ahí con María, y siendo Dios, siempre ha existido. María no tenía esa característica. En Micaías 5:2 habla de nacimiento de Jesús y dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti, ese es Jehová hablando, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, o sea, Jehová, y Jesús. Y sus salidas de ese personaje que va a salir de ahí, de línea humana, de ahí dentro del judaísmo, dentro de Judá, de Israel, uno de los tribus,
se va a venir el Mesías. Dice, sus salidas, no de María, pero de Jesús. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Sus, vamos a decir, donde él andaba haciendo cosas, es desde toda la eternidad atrás, para atrás. En toda la eternidad siempre ha existido Jesús. En Juan 1:1, que lo vemos, que habla de Jesús existiendo antes de la creación y con Dios el Padre. Dice Dios y el verbo es Dios. Entonces, Colosenses 1:16 dice que todo lo que es creado, Jesús lo creyó. Jesús no es una criatura, María es una criatura. El cuerpo físico de Jesús es una creación, pero Jesús en sí mismo no. Dice en Colosenses 1:17, y él, Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Entonces, antes de todas las cosas, quiere decir que Jesús siempre ha existido. Él tiene dentro de él la calidad de Dios, de ser completamente Dios. Ok, hablamos de varias cosas en teología. La hacedad de Dios, Asiedad, hacedad de Dios, es un concepto de lo que hace Dios, Dios. Dios es creador solamente, no hay otro. Dios da vida, es solamente Dios. Pero Dios concede a los seres humanos de tener hijos que siguen la raza, también los animales. Pero esto es dado por Dios, pero en el principio, quien que dio vida a Adán fue Dios. Los católicos quieren torcer todo eso. Jesús es Dios, ellos dicen, Jesús es Dios, entró en el mundo por María, entonces María es su madre. Es madre de Dios, ¿ok? En una forma, sí está bien. María es la madre de Jesús y Jesús es Dios, pero nota la diferencia. Dos partes. María es la madre de Jesús y Jesús es Dios, ¿sí? Cuando un hombre es hecho rey de un país, dice, pues la mamá de ese hombre, pues es el rey, Carlos. Su mamá, pues es la mamá del rey, ¿sí? ¿Ok? Ese no le concede a ella nada. Vamos a honrarle por honrar al rey Carlos, pero a la verdad en sí, si el rey Carlos hace traición y está ahorcado, de una cosa, lo que él hace no se traspase a su mamá. No se va a matar su mamá nada más porque su hijo hizo algo mal, ni tampoco porque él es este rey que concede todo lo que la mamá quiere. Lo que el hijo quiere dar a su mamá, ok, está bien, pero no es así dado, que siempre va a darle todo lo que pide. Pero entonces vamos a investigar un poco más. Cuando hablamos así de María, ¿quién es María? Y esa es la pregunta que tengo que hacer. ¿Es una diosa o es humana? Ok. Primero, sobre todo, Dios nos declara que hay un solo Dios y no hay otro. Ese solo Dios existe en Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No hay cuarto lugar. Nadie se ha quitado para poner María en su lugar. Los católicos elevan a María a una posesión divina. La adoran, le aplican atributos que solamente Dios tiene y la ubican como intercesora, como ella es sobre Jesús. Y eso es muy importante. Ella
es un ser humano y los católicos quieren exaltarla sobre Jesús. ¿Okay? Ahí está el problema. Y a la vez ella quieren así de ponerle así el trabajo, el oficio, que ella es salvadora con Jesús. Por medio de sus intercesiones de María, somos salvos y que tenemos todas nuestras peticiones hecho por Dios, porque si oramos a María, ¿sí? Ahora, ahí está todo el problema, ahí está todo el problema. No lo puedes exaltar a María. Dice, no, nosotros hacemos reverencia, no adoramos. Ok, discúlpame, pero en Éxodo 20 dice que ya que no vas a inclinarte ni a hacer honor a ninguna persona. Y ahí está todo el asunto que ya que este, no es que no es válido como los católicos quieren separar adoración y reverencia, dos diferentes cosas, pero lo hace lo mismo. Se hace en una forma en que ya que no es correcto. En ningún lado de la Biblia indica que María ocupa ni un nombre de Dios, ni un título de ser Dios. Tampoco ella posee los atributos de Dios, poder o el carácter de Dios, omnipotencia, todo poder. Ella no tiene. Omnisciencia, que sabe lo todo, no tiene ella. Actualidad, existe en sí mismo y no es creado, sino es creador. Esto es uno de esos elementos de la hacedad de Dios, que estaba hablando hace un momento. Hacedad, lo que hace Dios, Dios, lo que hace Dios divino, ¿sí? Y entonces, ¿ella creó el mundo? No. Entonces no es Dios. Y ella es creada. O no, dice, no, pero Jesús fue creado también. No, 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 no. La persona de Jesús existe por toda la eternidad pasada en una forma espiritual, como Dios es espíritu. Y él se encarnó, tomó cuerpo humano y tomando cuerpo humano, entonces, él tiene un cuerpo con lo cual que puede andar entre la humanidad y ser crucificado. Y esa era la necesidad que él toma, que no tuvo un cuerpo, es puro espíritu, pero toma un cuerpo para hacer interacción con seres humanos. Pero Jesús, y eso es lo que tenemos que entender, es muy diferente que María. Jesús nunca tuvo un tiempo en que no existiera. Dios no, tampoco, nunca tiene un tiempo en que no existiera. Ni habrá un tiempo en que Dios no exista en el futuro. Siempre ha existido, siempre existe, siempre va a existir. Con María fue, y bueno, no sabemos exactamente cómo es todo eso, pero ella tuvo una entrada al mundo en su concepción y ella no existía antes. Tal vez en la memoria o en la mente de Dios sí existía, pero actualmente no existía hasta que Dios le trajo en existencia en el mundo, por ahí su concepción de sus padres. Pero si lo vemos esto, examinamos el catolicismo adora a María y la considera como un ser sin pecado. ¿Ok? Vamos a ver más adelante. Escucha las súplicas de todo el mundo. ¿Ok? Eso es otra vez, ya regresamos al Santa Claus, ¿no? ¿Cómo es que es un ser humano y que escucha todas las plegarias que hace de toda la gente católica en todo el mundo, en todo momento? Un ser humano no puede hacer eso. Quiere darle en una forma un atributo que solamente Dios tiene y no es válido porque no es Dios. Y también de escuchar y dar así el poder de contestar toda oración. Um, no quiero ser grosero ni así, sarcástico ni nada de eso. Pero hermanos, déjame nada más decirte una
una cosa, hacerte una pregunta. Si tú quieres un alcalde de un oficial en gobierno y que tú vas a pedirle algo y él te dice, no tengo tiempo, o que ya simplemente no te lo voy a conceder. Y tú quieres jalar palanca, ese es concepto mexicano, ¿no? Muy bien. Quiere jalarse una palanca, entonces conoces a su mamá, vas ahí con su mamá y dices a su mamá, por favor, dile a tu hijo que me concede esa cosa. Sí, este es como los católicos presentan María con Jesús. ¿Y qué tal que este alcalde que tú vas ahí a su mamá y pides que ya que dices, y la señora dice simplemente, no quiero concederlo, no quiero que tú tienes eso, ya. O sea, ¿por qué piensas, porque tú vas a pedir a María que ella va a decir, sí, todo lo que tú me pides, yo lo voy a, o sea, porque tú me adoras, porque tú me haces sacrificio religioso, honroso, ceremonia a mí, entonces yo te voy a dar lo que quieres. Ella es Dios, dice en la tentación de Jesús, Satanás, Jesús le contestó, adorarás a Dios. Entonces, si María es salva, y sí, creo que es salva, y entonces si María es salva, entonces, ¿a poco ya que lo va a entrar en forma de esquivar la voluntad de Dios y esforzar a Dios de hacer lo que tú quieres? Sí, esto viene de un corazón corrupto, de un mente corrupta. Este, importante en la relación con la palabra madre. Alguien con una relación materno-filial entre madre y hijo, siempre y cuando haya nacido del cuerpo de la madre, de la mujer. Por la otra persona fue concebida y recibió su existencia por medio de esa mujer y su marido. ¿Ok? Este, de nuevo, nosotros estamos examinando esto. Dice, ¿es legítimo? Es decir, es mi madre, sí. Y Jesús ya dijo a María que es mi madre. Ok, sí está bien. Pero con María debemos tener mucho cuidado porque no es tan fácil de usar el término madre con ella y Jesús. No podemos decir que ella es madre de Dios. Dios existe en una sola entidad, pero en tres personas, que se llama la Trinidad. Dios es el Padre, Dios es el Espíritu, Dios es el Espíritu Santo. Los tres. Pero cada uno en sí es Dios, es correcto de llamarle Dios, el Espíritu Santo, o el Padre, el Espíritu Santo, es, el Padre, Dios, y también el Hijo. Pero si lo que quiere comunicarse es que debemos dar honra a María porque ella es Madre de Dios. Dios vino de ella. ¿Eso sí es lo que la Biblia enseña? No. Una pregunta. Ok. Si María es madre de Dios, ¿es madre de Dios el Padre? ¿Es madre al Espíritu Santo? Y aquí empezamos a ver la lógica de los católicos. Están bien mal. ¿Jesús existió antes de María? La madre siempre existe antes del hijo, pero con eso no. Jesús existió antes de María. A Dios y a Jesús como eternamente existiendo en el tiempo pasado y María como una persona no existía antes de su concepción de María propia. Son diferentes. Jesús es Dios y María no es Dios. Jesús es creador del universo en Colosenses 1, 16, 17 que vimos al principio. Hebreos 1, Dios ya declara muy claro que Jesús, el Hijo del Padre, es el creador del mundo. Se establece, aunque es muy difícil de entender cómo Dios es uno,
pero tiene tres personas, pero se establece el Padre, dice en Hebreos, que ya que ese es mi hijo y que él es Dios. En un punto en el ministerio de Jesucristo, Jesús aseveró antes que Abraham fuese, yo soy, en Juan 8:56. Y entonces su existencia se va para atrás para siempre, como se va adelante para siempre. Notamos aquí claramente a Jesús como siendo eterno. Eso es otra forma de eternidad como Dios lo da vida eterna a los seres humanos. Los seres humanos tienen un punto en que empiezan a existir. Jesús nunca tuvo ese punto. Siempre ha existido. Pero María, sí, no es eterna para atrás. Ella tuvo un punto en que se concibió y que empezó a existir. Ella era humana y no existió como Jesús. Y existía siempre Jesús, él en el pasado. Ok. María, siendo un ser humano, ella es pecadora. En Lucas 11:27 dice una señora que escucha a Jesús y dice en versículo 27, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y ahí está un punto perfecto, perfecto, para que lo que los católicos creen que Jesús se manifiesta. Dice, sí, mi mamá, ya deben ustedes honrar a mi mamá, pero no lo dijo. ¿Qué contestó? Dice, antes bien, o sea, no, no así, pero lo que sí deben enfocarse es bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Yo, si yo obedezco a la palabra de Dios, soy más aventurado que María. Eso es lo que dice. Es lo que dice. Jesús no adoró a su mamá. No lo puso el ejemplo que nosotros debemos estar adorando a ella. Pero dice los que hacen, los que oyen la palabra de Dios y que la guardan. Porque Jesús no exaltó a la gloria María como la madre de Dios. ¿Por qué no lo hizo? Pero en lugar de exaltar a María, enfocó la gloria en quienes son obedientes a la palabra de Dios, antes y por encima de su madre carnal, por lo cual que entró en el mundo. Y esto es algo que teniendo ese en mente, lo voy a aclarar otra cosa. Ya lo he dicho, pero voy a decirlo otra vez. María, sin duda, era salva y está en el cielo. Pero María, siendo una buena cristiana, no es para que nosotros adoramos ni veneramos. No damos, no demos honor ni gloria a María. Este es el mensaje de la Biblia. María era buena y fiel creyente, pero también humana, como cualquier otro ser humano. ¿Era María una pecadora, mujer pecadora? Claro que sí. Y aquí, Lucas 1, versículo 47. Este se llama el Magnificat. Y voy a cambiar un poco aquí. En este momento lo voy a cambiar. Y vamos a la Biblia y vamos a verlo, ¿no? Y quiero leer esta porción aquí de 39 hasta 56. En los días, levantándose María, fue deprisa a la montaña. Que contexto. Eh, María, pues probablemente era una muchacha, 16, 17 años, muy jovencita, y que ya que se encontró embarazada y según su mamá y las otras mujeres que le avisa esas cosas de una mujer a otro, tiene que tener relaciones con un hombre para ser embarazada. Ella no lo tuvo y no entiende cómo es embarazada. Dice, pues se espanta. Y pues en la cultura de Israel en ese tiempo, una muchachita así que sale embarazada y dice, y cuando que ya que tú te casaste con un hombre y no nos avisa y no hay fiesta,
es un pueblito, como que no sabemos. Y cuando ella dice, no soy casada, entonces levantan las piedras y la matan. Ella se fuga por miedo y se va con Elizabeth. Entró en su casa, en casa de Zacarías, que era un sacerdote, sumo sacerdote. Saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, y yo estoy, pues, unos, vamos a decir, unos meses de ser embarazada sin que se ve, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ella tuvo a Juan el Bautista en su vientre y Juan el Bautista brincó cuando ya percibió que el Mesías, el Jehová en carne, estaba en su presencia. Okay. Un momento. Los que dicen que está bien que una persona, una mujer, hace un aborto, se dice, no es realmente persona hasta que nace. ¿Ok? Pues Juan el Bautista era persona ahí adentro del vientre de su mamá. Entonces, no están correctos. Y se exclamó a gran voz y dijo, bendita tú, María, entre las mujeres, en bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor, ¿sí? Vamos a hacerlo como los testigos. Señor es la palabra Jehová, ¿ok? Entonces, que la madre de mi hijo Jehová venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces, y se refiere en libros de teología, el Magnificat de María. Entonces, María dijo, engrandece, y ese es ella pues sin duda, levanta las manos, ve al cielo y empieza a decir este mini salmo de gratitud a Dios, que brota de su corazón automáticamente. Engrandece mi alma, Señor. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ok, espérame. Los católicos dicen que María y vamos a verlo más en el folleto, que nunca tuvo pecado desde su concepción. ¿Para qué María necesita un Salvador si nunca ha pecado? Ella reconoció Jesús como su Salvador, que Dios es su Salvador y que ya que aquí en esto tiene que decir que ya que María pues admite que es pecador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, imagínate un jovencita de 16, 17 años. ¿Y yo qué? Yo estoy metido en una cosa que está mucho más arriba de mi cabeza. No sé qué está pasando. Pues aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación a generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, o sea, proezas es grandes acciones, grandes eventos que él lo hizo con su brazo, con la fuerza de él. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordando de la misericordia de la cual habló a los padres, a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella 3 meses y después se volvió a su casa. O sea, en este poema que dijo María, le dio gracias, pero también admitió
que ella ella era un pecador. Y entonces, pues todo eso va en contra de lo que dicen los católicos, que nunca ha pecado. Dicen eso porque si es pecador no puede interceder para otros pecadores. Jesús nunca pecó y ella sí. Pero ella confiaba en el Mesías, obviamente, porque sabía que él, el Mesías, era el Salvador y ella necesitaba la salvación como todo hombre y mujer. Entonces su reconocimiento en que lo que pasó con ella, esto se enfoca que ella también necesitaba la salvación de Dios, porque ella, como cualquier otra persona, es un pecador. En Eclesiastes 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peca. Ok, vamos a poner a paro así una cosa. En idiomas hablan en el masculino y que incluye mujeres y hombres. Aquí dice ciertamente no hay hombre, que no es masculinos varones que está hablando de no hay un ser humano justo en la tierra, ¿sí? Que haga bien y nunca peca. Jesús fue la excepción, María no fue la excepción. En la ley levítica, en el procedimiento de que ya que tiene 9 meses y luego ya que da luz, y después, según la ley de que Dios dio a Moisés y ahí a los hijos de Israel, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será enmuda 7 días. O sea, en cualquier forma de ser enmuda es en una forma de tener una mancha. Las mujeres cuando tienen el bebé, tiene la placenta que se pega hacia el vientre y por eso ya que alimenta el bebé y que mantiene la vida de la criatura. Pero cuando nace, se desprende, sale también y que ya que tiene que ser sanada. Y en ese tiempo es como cuando la mujer está menstruando, está manchada, está en muda. Dice, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Eso es lo que está refiriendo. Ninguna cosa santa tocará. O sea, María, después de tener un hijo varón, esto ya que es lo que dice varón, pero ya que cualquier hijo, pero no lo va a tocar porque no es santa, no es así limpio. Sí, ni vendrá al santuario, al templo, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Cuando los días de su purificación fueron cumplidos, traerá un cordero o tórtola para expiación. Hay gente más o menos de medios que ofrece un sacrificio de cordero, pero los pobres no tienen esa posibilidad y que Dios acepta hasta una paloma, ¿no? Hace expiación y después de eso es limpio, ¿ok? Hablamos de manchas de la vida. Si cualquier hombre está igual manchado porque muere una persona y hay un hombre, dos hombres a fuerzas tienen que escarbar un hoyo en la tierra y que así hacer preparación hacia el cadáver y luego meterlo en la tierra, en su sepulcro y luego taparlo. En hacer eso, tocar un cadáver, igual se mancha el hombre. Son leyes de purificación. No puede ir al templo, ya que tiene una limitación. Pero habla de esta cosa en una forma, su inmundicia. ¿Sí? Lo vemos que en Lucas 2:22 y 24 María hizo eso. ¿Ok? Si dice que María está limpia de cualquier pecado, pues la Biblia misma identifica la situación que una mujer que tiene hijo después de nacer, ya que es enmuda, y que ya que María, entendiendo este principio, entendió que ella misma era enmuda, o sea, que era manchada en una forma
delante de la ley, hubo cosas que no pudo hacer y que hasta que ya su purificación, y hay forma de purificarse. Si uno tiene trato con leprosos, igual, hay muchas cosas, pero el asunto es que ella no es lo que, no era sin mancha de pecado, sin ninguna mancha. Ella tuvo pecado. Ahora, la concepción inmaculada de María. Esto es un invento de los católicos, porque como va regresando y diciendo que Jesús nació es Dios y es santo. Entonces él tiene que venir por medio de una mujer. Entonces su madre tiene que ser, pues aquí no quiere decir, pero ya la verdad lo dicen, que es diosa. María es diosa y que es inmaculada, sin pecado. Ok, pues vamos a extenderlo otra vez. Y también la abuela, la mamá de María, tiene que ser también sin pecado. Y luego la bisabuela, y ya que se vamos extendiendo. Y entonces, toda la doctrina que lo vemos, y aquí lo toqué nada más, Eclesiastes 7:20, hay muchos en Romanos que dicen lo mismo, que todo hombre es pecador. Entonces, todo esto está afectado, pero no hay ningún ejemplo bíblico que presenta a alguien adorando a María. Y es muy importante, hermanos, de entender, no fue cierto en los evangelios. Y después que Jesús resucitó, María siguió viviendo y tampoco no fue adorada. En ningún lado de los epístolas, de toda la Biblia después de los 4 evangelios, no tenemos ninguna persona hablando de adorar a María, ninguno. Pero la Iglesia Católica viene y que dice, la concepción de María es inmaculada. Se define así, bendita Virgen, ese es por Piojo IX en 1854, que hizo esa proclamación de catedral del Papa, y entonces todos los católicos tienen que aceptarlo como si fuera Jesús mismo diciéndolo. La bendita Virgen María, desde el primer momento de su concepción y por gracia singular y del privilegio de Dios Todopoderoso, que en vista de los méritos de Jesucristo, Salvador de la raza humana, fue preservada libre de cada mancha del pecado original, y es una doctrina revelada por Dios, y por esa razón tiene que ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Sí. La Virgen María es sin mancha. ¿Sí? Fue preservada, libre de cada mancha de pecado original, nunca pecó. Y entonces esto es algo que ya que invento de los católicos, para honrarla, para darle razón de honrarla. En un Efrén de Sirio en la Iglesia Católica, murió en 373. Dice que habló de María como sin mancha, llamándola toda pura, toda inmaculada, todo sin mancha, todo sin ser profana, todo sin corrupción, todo inviolable. Pero Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso incluye a María. No es Dios y no es la madre de Dios. Y entonces, esto es la lucha que tenemos con los católicos, que no estamos de acuerdo. ¿Ok? Luego mueren las personas y María murió. Y cuando murió, si los católicos, pues su familia se fue a vivir con el apóstol Juan en Éfeso probablemente, y entonces murió, y probablemente los hermanos ahí que lo puso en un sepulcro, porque pues sí, le dieron en una forma cobijo, ya que lo tomó cuidado para ella, porque Jesús ya que le dijo a Juan que cuídala.
Ok, como su propia madre, entonces así, pues, sin duda él lo hizo preparación y si él estaba vivo cuando ella murió, entonces sí. Pero la Iglesia Católica quiere que ya que ella, su cadáver está ahí en un sepulcro, pudriéndose, oh no, es diosa. Entonces inventó otro. Y eso es como ya cuando empiezas así a hacer mentiras y cubrir las mentiras con más mentiras, entonces no hay fin. Ya, las mentiras ya se crecen. Entonces, Pío, el Papa Pío, docena, dice, ya pronunciamos, declaramos y definimos hacer un dogma revelada divinamente que la Inmaculada Madre de Dios, ¿sí? ¿Ok? Yo no, yo digo que es una falsedad de decir a ella que es Madre de Dios. No es Madre de Dios, es Madre de la humanidad de Jesús. No más. El Espíritu de Jesús existía siempre y ella no es quien que lo trajo a existir, nada más el cuerpo de Jesús. La siempre Virgen María, otro mentira, porque Jesús tuvo medio hermanos. Al haber consumido el curso de su vida sobre esta tierra, fue asumida cuerpo y alma a la gloria celestial, o sea, no murió. Y se apunta que su asunción, o sea, ahora estamos hablando como Jesús que ascendió. Jesús murió, pero María no tuvo que morir. Ella se fue, cuando terminó con ese video, ella se fue al cielo. O sea, eh, empieza a dar adoración y reverencia a María y luego se hace que ya que ella es más bendecida, ella tuvo una situación mejor que Jesús. Jesús tuvo que morir, pero María ya subió al cielo sin morir. ¿Sí? Dice que tuvo participación en la resurrección de su hijo, porque así es como ya que quiere este, empujar a Jesús a un lado para que María tome su lugar. Pues es otro Cristo, ¿no? La Biblia no dice que el cuerpo de una persona muerta ascienda al cielo antes de la resurrección general. O sea, hay dos cosas. El rapto, los cristianos se van a ascender. Y esto es una cosa cuando Jesús regresa en las nubes. La otra cosa es cuando Jesús regresa y los eventos al final de Apocalipsis, que Jesús va a resucitar a todos y todos se van a ponerse delante de Dios en una forma así para ser juzgados. Pero afuera de esos dos puntos no hay nadie que haya una resurrección. Jesús lo hizo resurrección física de unos enfermos muertos, pero en su vida, para darle de vida un poco otro rato. Pero eso es el asunto, que no es así. Eso lo que ellos están hablando es algo que no se ve, no está en la Biblia. Inventan. Ahora, luego hacen reverencia o adoran a María, ¿sí? ¿Qué es la diferencia? Si haces la misma cosa en reverencia que hacen adoración, entonces, ¿qué es la diferencia? Todo lo que hacen es simplemente adorar a una imagen. En Éxodo 24, los 10 mandamientos advierte que no hacer imágenes, no inclinarse, ni darles honor. Es exactamente lo que dicen los católicos cuando hacen reverencia a María. Pero actualmente los católicos entienden que están adorando. Deuteronomio 4, 15, 16 explica la razón. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efegía es un parecer de varón o hembra. Pues, a ver, pregunta, ¿María es una hembra? ¿Es una cosa que lo hacen imágenes, esculturas, efegías? Pues sí. Pues eso es exactamente lo que Dios prohibió. ¿Cómo es que ya que toman la prohibición de Dios y hace exactamente lo opuesto? No es posible, no es posible. Pues la única forma es posible es que simplemente son paganos, son anticristianos. Esa es adoración y que es prohibido.
Dios dice que es un Dios celoso y Él no va a perdonar cuando nosotros adoramos otros dioses. Pidiendo ayuda a María, ¿ok? Este, todo el chiste de María es para inventar una cultura, un mito de ellos mismos y va a darle validez para que puedan orar a María en lugar de Jesús. ¿Por qué no se van a Jesús? Eso no tiene ningún razón, ¿no? ¿Por qué no vas a Jesús a pedir? Pues, y aquí, la práctica de orar o pedir ayuda a seres humanos muertos no nace con los católicos. Es una práctica muy común entre las naciones paganas en el Antiguo Testamento y se llama nigromancia. ¿Okay? Vamos a ir a otro folleto y esto está ahí en la iglesia, el espiritismo. Y aquí en yo trato del mismo asunto. Los espiritistas creen que los humanos tienen un espíritu y muere y están andando aquí entre nosotros. Y que ya que uno puede hacer contacto con esos espíritus para ayuda. Y esto es el asunto, que en ninguna forma es bíblico. Esto es brujería, brujería. Y entonces, lo vamos a leer nada más un versículo aquí, pero búscalo en la iglesia el próximo domingo que van. Y aquí, Isaías 8:19. Y Isaías, déjeme nada más parar un momento. Isaías, fue un profeta de Israel en un tiempo en su historia en que era parecidísimo como el catolicismo. Y aquí él usa porque ellos estaban haciendo lo mismo en sus días. Y es brujería. Dice, si os dijeran, preguntad a los encantadores y a los adivinos son las personas, medios, que ya que están contactando espíritus y la palabra correcta aquí, si queremos ser exacta, hay demonios que son ángeles caídos, y no es eso, ¿sí? Lo que el mundo quiere, y eso es lo que resulta que son demonios, pero lo que el mundo quiere es un fantasma. Un fantasma es un ser humano, espíritu de un ser humano muerto. Entonces lo buscan así por medio de medios, y que aquí dicen, sursen, hablando, responded, que sursen es simplemente hablar en lenguas. ¿Sí? Es la misma cosa. Hay sonidos que salen de su boca que nadie lo entiende, ¿sí? Ese, si sea idioma o no sea idioma, es lo mismo, esto es. Pero esos medios usan el hablar en lenguas y responder, ¿no consultará el pueblo a su Dios? O sea, ¿por qué vas? Dice, consultará a los muertos por los vivos. ¿Por qué vas ahí vamos a decir, por medio de esos medios, que son brujos, brujería, ¿por qué van así a buscar a fantasmas cuando puedes ir directamente a Dios? Y esto es el asunto, ¿no? Eso es el asunto. Que la gente no entiende que ya que todo eso no es como Dios quiso. Nosotros oramos a Dios, adoramos a Dios. Ese mismo Dios, Jesús, es nuestro Salvador. Y si entendemos esto, no hay ninguna necesidad de ni demonios, ni ángeles, ni fantasmas, o sea, espíritus de seres humanos muertos. Pero aquí nosotros tenemos que ver que todo esto de hablar, comunicar, pedir peticiones, información y ayuda de gente humana muerta es negromancia. Y esto, a la verdad, es siempre en la Biblia, hay mucho en el Antiguo Testamento sobre eso, y siempre es cosa de brujería. Deuteronomio 18:9-12 dice, ni
ni quién consulta a los muertos. Y dice, estas abominaciones. Prohibió entre el pueblo de Israel cualquier de ese tipo de cosa, porque esto era una abominación, es una abominación en la vista de Dios. Dios dice, yo pondré mi rostro contra la tal persona que realiza esas prácticas. O sea, ¿quieres ayuda con algo? ¿Quieres información? ¿O quieres que alguien está jalando las palancas atrás del escenario a causar cosas de pasar? Y tú vas ahí a los muertos, a los que realmente los muertos no pueden comunicar con nosotros, su vida y su participación en el mundo real terminó con su muerte y esos son demonios haciéndolo. Pero ni modo, que si tú haces esta cosa, tratando de hacerlo, Dios te pone en contra de ti. En lugar de buscar un bien, estás haciéndote un daño. Y esto es el asunto sobre todo, ¿no? Que ya que no es la forma de hacer nada bien. Pídele a Dios. Y Dios, y, vamos a decir, hermanos, Dios tiene una relación con cada persona, salvo y inconverso. Pero a los salvos, y pues a la verdad vamos a borrar la diferencia. Todos los seres humanos, Dios tiene una relación. Y esa relación, Dios, tú pides a Dios X cosa y Dios te va a dar o no te va a dar. Y a base de esto es con su voluntad y cómo tú te portas con Él. Y entonces, este, ¿por qué Dios quiere darte lo que Él sabe que es malo para ti? O sea, ese es el asunto. Pero insistimos con nuestra voluntad. No estamos contentos en lo que Dios tiene para nosotros. Pero todo esto, por la torpeza, por este, la voluntad obstinada del ser humano, queremos lo que queremos. Si Dios no lo quiere, eso para nosotros, ni modo, quiero lo que quiero. Dámelo, dámelo. Y si tú no me lo das, voy a otro lado para buscar a alguien que sí me lo concede. Y si nada más se mete ahí con los demonios. Dice Isaías 8, 19 y 20 otra vez. Dijo el Señor, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Es porque no les ha amanecido. No tienen el despertar de la realidad de las cosas en su mente. No entienden, no entienden, ¿sí? Y esto es la cosa. A quien que consulta con María y que le pide favor o información o cualquier cosa, o hace veneración o hace adoración, no ha nacido, no ha, no les ha amanecido, no tienen entendimiento, ¿sí? Y esto es el asunto. Ahora, este folleto, estamos aquí, es María, la Madre de Dios. En esa semana que entra, vamos a pasar el 12 de diciembre, cuando todos los católicos se van a dar su gran cosa para adorar a María. Y que ellos están haciendo sacrificios y honrando imagen que hace de María. Ese no es María, ese es un muñeco, es un poco de madera o plástico hecho en China, sin duda. Y eso es lo que ya que están adorando, ¿ok? Pero cuando hacen eso, están metiéndose en la brujería, necromancia. Es un tipo de brujería. Abominación de Dios, prohibida de Dios. Y simplemente hay una sola respuesta que tenemos que dar. ¿Por qué buscas ayuda de los muertos humanos cuando puedes nada más pedir directamente a Dios? Y eso es la cosa. Está mal lo que estás pidiendo, estás mal lo que estás deseando,
o que ya que te vas así como terco, que vas a tener lo que tú quieres forzosamente, ni modo, lo que quiere Dios o lo que Dios quiere o lo que Dios está tratando de protegerte de malas consecuencias de lo que tú pides. Y eso tenemos, aunque no somos católicos, tenemos que tratar con eso en nuestras propias vidas. Tenemos que ser contentos en lo que Dios tiene para nosotros. Contentamiento y la salvación. Contentamiento, una grande cosa que no debes despreciar. ¿Okay? Bueno, con eso ya vamos a terminar.